En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque era tanto los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaban esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Sean bienvenidos en este domingo, Día del Señor, a reflexionar el Evangelio, a reflexionar la palabra de Dios en este domingo. Hoy hemos escuchado el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, del versículo 30 al versículo 34. Es un evangelio cortito, pero con una gran enseñanza, al igual que la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 23, del versículo 1 al versículo 6. Y la segunda lectura del día de hoy es de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, del versículo 13 al versículo 18. Entonces aquí tenemos estas tres lecturas para reflexionar en el día de hoy. Libro del profeta Jeremías, capítulo 23, del versículo 1 al versículo 6. Hoy la palabra de Dios nos hace una invitación a los pastores que nos han encomendado un pequeño rebaño. Dice el profeta Jeremías: ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. Esta primera parte del primer versículo es bien importante, nos trae una gran enseñanza. Y Señor, ay de los pastores, una advertencia, un llamado a aquellos pastores que de pronto estemos descuidando el rebaño. ¿Cuál rebaño? El rebaño del Señor. Esto es bien importante, que todos los pastores debemos de tener bien claro y bien en cuenta. El rebaño que se nos ha encomendado no es nuestro, no nos pertenece. Solamente se nos ha encomendado su cuidado, pero el rebaño, las ovejas, le pertenecen al Señor. Él es el dueño, Él es el pastor supremo del rebaño. Por eso dice: ay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño. El Señor es claro: mi rebaño, no el rebaño de ustedes, de mi rebaño. Por eso se nos ha encomendado una gran tarea, y tenemos una gran tarea, es de pastorear, de cuidar, de apacentar, como le dice el Señor a Pedro. Ahí lo leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, después de la resurrección, cuando le pregunta el Señor a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas? Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis corderos, dice el Señor. Lo vamos a leer aquí rapidito. Cuida de mis corderos. Y por segunda vez le dice: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas.
el Señor deja claro, son mis ovejas, son mis corderos. Por lo tanto, debemos de cuidar ese rebaño que se nos ha encomendado, porque no es nuestro, sino que es del Señor. A veces pensamos que es nuestro y lo descuidamos, no le damos importancia o no lo pastoreamos como debe de ser. Y el profeta Jeremías dice, ay de los pastores, porque se nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de ese pequeño rebaño que se nos ha encomendado. Entonces, es bien importante. Luego continúa el profeta Jeremías diciendo, por eso habló así el Señor Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Una vez más, el profeta deja claro, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Wow, esto está muy fuerte. Esto está muy fuerte para los pastores. Debemos de preguntarnos, ¿estamos haciendo el trabajo correcto? ¿Estamos cuidando las ovejas o las estamos dispersando? Porque a veces con nuestras malas actitudes dispersamos a las ovejas. Y el Señor nos las encomendó para que las cuidáramos, no para que las corriéramos, sino para apacentarlas, para cuidarlas, para protegerlas, para apartarlas del lobo, para no dejar que el lobo se las devore. Hoy hay muchos lobos que andan buscando las ovejitas descarriadas para cazarlas, para devorarlas, para llevarlas a un camino de mentira, a un lugar de mentira, con promesas falsas. Por eso es una tarea grande de nosotros los pastores de estar vigilantes, atentos, pero sobre todo alimentando. Hay que alimentar a nuestro rebaño, a nuestras ovejas. Hay que alimentarlas con la palabra de Dios. Tenemos que darles de comer espiritualmente. Hay que llevarlas a Dios. Esa es nuestra tarea de pastores, es llevar nuestras ovejas o las ovejas que el Señor nos encomendó a nuestro cuidado, llevarlas a la salvación. En el Evangelio de hoy, San Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 34, dice el Señor, cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos. Dice, ¿por qué se compadeció? Se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Entonces, el Señor siente compasión de ese rebaño, de esas ovejas que están abandonadas, que andan por ahí dispersas, que no tienen un pastor que las guíe, que no tienen un pastor que las alimente, que les dé de comer, que les dé la palabra de Dios. Por eso hoy el Señor nos da un tirón de orejas a todos los pastores, a todos los sacerdotes, obispos, al Papa, a todos los pastores. Hoy el Señor nos da un tirón de orejas. ¿Qué estamos haciendo con ese rebaño que se nos encomendó? ¿Los estamos llevando a buenos pastos o los estamos abandonando? ¿Los estamos dejando a la suerte del lobo que los devore? Entonces, tenemos que tener cuidado, tenemos que estar atentos, alerta. ¿Qué estamos haciendo con ese rebaño que se nos ha encomendado? Porque al final dice, se nos va a pedir cuentas, de lo que hayamos hecho con el rebaño que el Señor nos encomendó. Si lo dispersamos, si lo alejamos, si lo dejamos que el lobo se lo comiera, o si lo llevamos a Dios, si lo llevamos al cielo, a la salvación. Dice el profeta Jeremías, dice, yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Entonces, es algo que tenemos que reflexionar todos los pastores. Pero también es un llamado para los que tienen un rebaño a su cargo, para los papás. También a ustedes los papás, no creen que solamente es para los sacerdotes, los obispos y el papa o los religiosos. No, también ustedes los padres de familia, ustedes tienen
un pequeño rebaño que se les ha encomendado. Lo están cuidando espiritualmente, porque pueda que sí les estén dando de comer, desayuno, almuerzo, cena, que lo estén mandando a la escuela, que lo lleven a los deportes, pero lo más importante, los están llevando a Dios, les están regalando, les están otorgando la salvación, les están enseñando las cosas espirituales, los valores morales, los valores cristianos. También es una responsabilidad para ustedes los papás, papá y mamá, para los dos, porque a veces nada más le dejan la tarea a uno solo, al papá o a la mamá, y el otro se quita de toda responsabilidad. No, este es tu trabajo, hágalo tú. No, el cuidado espiritual de los hijos le corresponde a los dos, al papá y a la mamá. Así como se preocupan por darles de comer y por llevarlos a la escuela y por llevarlos al doctor, también se deben de preocupar por llevarlos a Dios, llevarlos al cielo, por llevarlos a la salvación. Esa es la tarea también de los papás, porque a ustedes también, papás, se les va a pedir cuentas, porque se les ha encomendado un pequeño rebaño. Se les ha encomendado, y recuerde, dice el profeta Isaías, ese rebaño es del Señor, no es tuyo. A ti te le encomendó cuidarlo. Lo está haciendo bien, así como a los sacerdotes, así como a los pastores. Se nos va a pedir cuentas. Si no cuidamos bien del rebaño que nos ha encomendado, el rebaño del Señor, también a ustedes, queridos papás, también se les va a pedir cuentas, dice el profeta Jeremías. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países a donde las habían expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Dice el Señor, les pondré pastores que las apacienten, ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Entonces, si nosotros no hacemos el trabajo, el Señor lo va a hacer, va a buscar quién sí las cuide y quién las proteja. Pero a nosotros nos va a pedir cuentas si no hicimos el trabajo que se nos encomendó. Continúa la primera lectura de hoy. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Ese es el nombre del Señor. El Señor es nuestra justicia, porque Él, dice, va a venir a observar la ley y la justicia, como dice el Evangelio de Mateo. Él no viene a anular la ley, Él viene a darle plenitud, y Él va a ser nuestra ley y nuestra justicia. Para los que caminamos en este mundo pensando que no tenemos ley, sin Dios ni ley, como dicen por ahí algunos, el profeta Jeremías nos dice, ay de ustedes, el Señor será la ley y la justicia, y la aplicará cuando sea necesario. Entonces, mis queridos hermanos, es un buen llamado para el día de hoy, para este domingo, que reflexionemos cómo estamos protegiendo, cómo estamos cuidando nuestro rebaño, qué tiempo les estamos dando, les estamos alimentando con los sagrados sacramentos, especialmente con el sacramento de la confesión y con el sacramento de la Eucaristía. Esta semana aquí en Estados Unidos se vivió el Congreso Nacional Eucarístico para exaltar este gran sacramento que el Señor nos dejó, para elevar, darle importancia, para mostrarnos el valor que tiene la Sagrada Eucaristía. Es el pan de vida que nos alimenta, es el pasto verde que alimenta nuestro rebaño, que da vida, pero sobre todo que nos lleva a la salvación. Por eso nosotros los sacerdotes tenemos que ofrecerles la Sagrada Eucaristía. Tenemos que tener tiempo para celebrar la Sagrada Eucaristía sin prisas. Hay que celebrarla despacio, con tiempo, que se viva la Eucaristía, porque a veces queremos que la Eucaristía se celebre en 15 minutos y se termine y ya. Entre más rápido mejor. Ni siquiera sabemos lo que estamos celebrando, ¿no? Como sacerdotes tenemos esa responsabilidad de darle ese realce
de darle esa importancia al sacramento que estamos celebrando, a la liturgia que estamos celebrando, que es la Santa Eucaristía, que nos lleva a tener ese encuentro personal con el Señor, pues sobre todo a tener la vida en el Señor. Por eso, mis queridos hermanos, acerquémonos a la iglesia, acerquémonos al templo, celebremos la Sagrada Eucaristía. No podemos dejar de celebrar la Santa Eucaristía cada domingo, al menos de que estemos enfermos. Es el único motivo por el que la iglesia nos dispensa de no cometer un pecado mortal. Por lo demás, el no celebrar la Sagrada Eucaristía el domingo, el no alimentarnos de la palabra de Dios, del banquete del Señor, del sacrificio del Señor, pues cometemos un pecado mortal. Es bien importante que lo escuche por estos medios. Esto nos ayuda a reflexionar, a comprender más, a meditar más la palabra de Dios, pero tenemos que acercarnos al templo para celebrar sacramentalmente la Sagrada Eucaristía. Por eso este domingo, queridos hermanos, yo los invito, acérquense a la Santa Misa, a la Sagrada Eucaristía. Celebra con fe, con amor, dé gracias a Dios por todas las bendiciones que el Señor te ha regalado durante esta semana, porque toda la semana recibimos bendiciones de Dios, recibimos todo lo que Dios nos da, toda la semana, y no tenemos una hora el domingo para acercarnos al templo y darle gracias. Somos ingratos, somos desagradecidos con el Señor, lo queremos todo, pero no queremos dar una hora de nuestro tiempo a Dios. Entonces yo los invito, mis queridos hermanos, acércate. Si no estás enfermo, si no estás enferma, acércate a la Eucaristía, celebra la Sagrada Eucaristía. Trabajo siempre va a tener todos los días. Regálale una hora al Señor, regálale un día al Señor. Acércate y celebra con el Señor la Santa Eucaristía. Aquí en nuestro santuario, en Señora de Guadalupe, tenemos la Eucaristía a las 8 de la mañana. Para los que no están enterados, a las 8 de la mañana tenemos la Santa Eucaristía. Tenemos una segunda Eucaristía a las 10:30 de la mañana y también la otra a las 6 de la tarde. Para que tenga la oportunidad, los que no pueden en la mañana, vengan en la tarde. Y los que no pueden en la tarde, vengan a la Santa Eucaristía en la mañana. Pero no deje de celebrar este gran sacramento. Queridos hermanos, es nuestra responsabilidad como pastores cuidar de ustedes, ofrecerles estos sacramentos para que se alimenten. Es el pasto verde que nos habla el Señor, es el agua fresca que nos dice el Señor que hay que beber para tener vida. Por eso yo los invito, acérquense a la Sagrada Eucaristía y compartamos todos juntos este sacrificio del Señor. La segunda lectura les dejo para que la reflexionen ustedes. Carta a los Efesios, capítulo 2, del versículo 13 al versículo 18. El Señor nos invita para que vivamos la unidad. Queridos hermanos, Dios los bendiga en este domingo. Acérquense y oren con nosotros, vivamos la Sagrada Eucaristía todos juntos y recordemos que el Señor es nuestro alimento, el Señor es nuestra salvación. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Dios me los bendiga una vez más aquí. Con ustedes ha compartido esta palabra de Dios el Padre Wilson Corzo, aquí del Santuario Diocesano de Nuestra Señora de Guadalupe. Aquí los esperamos este domingo para compartir la palabra de Dios, y los que están lejos reciban un saludo de mi parte y una bendición de mi parte. Un feliz día, Dios los bendiga y sigan cuidando de su rebaño que el Señor les ha encomendado. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. Radio Emisión, la radio de la evangelización.